Para determinar la capacidad funcional y caracterizar la respuesta cardiorrespiratoria, podemos utilizar un test o prueba cardiopulmonar de ejercicio. En este tipo de pruebas, lo que hacemos es solicitar a un sujeto que realice ejercicio a una intensidad o carga de trabajo que controlaremos y que iremos aumentando en forma uniforme con una tasa de aumento seleccionada por nuestra parte de acuerdo a las características del sujeto que vamos a estudiar. La intensidad aumentará hasta que alcancemos el límite o agotamiento del sujeto, momento en el que pasamos a la fase de recuperación post-ejercicio, en la que también obtendremos elementos que nos permitirán una caracterización de la respuesta cardiorrespiratoria al ejercicio. Bien, pero ¿cómo se desarrolla esa prueba? Dijimos que queremos estimar la capacidad cardiorrespiratoria. Por tanto, la modalidad de ejercicio va a tener que ser seleccionada entre aquellas que suponen la realización de ejercicio dinámico y que involucre un gran volumen de masa muscular. La mayoría de los dispositivos utilizados para la realización de ejercicio, esto es ergómetros, son cicloergómetro, que es la bicicleta, y la cinta ergométrica. Pero también contamos con otros ergómetros que podrían ser seleccionados en determinados sujetos. La modalidad de ejercicio la vamos a definir en definitiva de acuerdo, obviamente, a características del sujeto y del laboratorio, que puede ser la disponibilidad de uno u otro test, el tener mayor o menor experiencia con determinado equipamiento, pero bueno, lo importante es que cumplan con esa condición que decíamos de ser ejercicios dinámicos que involucran la realización, la activación de grandes grupos musculares. Bien, por otro lado, vamos a estar durante la prueba estudiando la respiración externa, que se denomina, es decir, el intercambio de gases que ocurre entre el sujeto y el ambiente, que como vimos, en definitiva, esa respiración externa lo que está haciendo es mostrándome lo que está sucediendo a nivel interno, a nivel celular, y la respuesta que está ocurriendo a nivel cardiovascular y respiratorio. Entonces, tenemos que el sujeto va a respirar a través de una máscara que va a tener conectado un sensor de flujo y un sensor de gases, y vamos a ir midiendo la ventilación y por otro lado vamos a ir midiendo el contenido de anhídrido carbónico y oxígeno en el aire expirado. A partir de la información obtenida de estas variables, vamos a poder obtener datos de otras, ¿sí? Vamos a hacer lo que sería la derivación de otras variables y en particular, como veníamos analizando, si queremos caracterizar la capacidad cardiorrespiratoria, vamos a prestar especial atención a lo que es el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno puede determinarse a partir de la medición, como les decía, de la ventilación, o sea, el volumen de aire que el sujeto moviliza por minuto, y la captación de oxígeno, la diferencia entre entre el oxígeno que tiene el aire ambiente y el gas expirado, ¿sí? Es decir, cuánto está, digamos, ventilando el sujeto y cuánto está captando de oxígeno. Eso, en definitiva, es el consumo de oxígeno del sujeto. Durante la realización de ejercicio con las características descritas, o sea, un test dinámico incremental, lo que voy a tener es que a medida que desarrollo la actividad, voy a tener información del consumo de oxígeno que va a ser resultado, ¿sí?, de la actividad muscular y de la respuesta de los sistemas integrados que enlazan los procesos metabólicos musculares con el intercambio gaseoso externo. De vuelta, como habíamos mencionado, la respiración externa, en definitiva, me está mostrando lo que ocurre a nivel interno, o sea, es reflejo de la respiración interna, y por eso, a partir de este tipo de evaluaciones, nosotros podemos conocer lo que está sucediendo a nivel celular.
Bien, este esquema muestra la respuesta del consumo de oxígeno medido de la manera que habíamos analizado en función de la carga que se le impone al sujeto, carga o intensidad del ejercicio. Como muestra la figura, durante la realización del test de ejercicio incremental, a medida que aumenta la carga de trabajo que se le impone al sujeto, el consumo de oxígeno aumenta. Ese aumento alcanza un límite a partir del cual posteriores incrementos de la carga no se acompañan de cambios significativos del consumo de oxígeno, lo que se ve representado en este esquema por la aparición de una meseta en la relación consumo de oxígeno-carga de trabajo. Esta es la meseta a la que se hace referencia. La identificación de una meseta ha sido propuesta para definir que el consumo de oxígeno alcanzado es el máximo y es indicador de la capacidad funcional del sujeto. A partir de que se alcanza esa capacidad máxima, ¿sí?, cardiorrespiratoria o esa capacidad funcional, el sujeto verá limitada su capacidad de continuar con el ejercicio. Cabe señalar que además de lo que es el análisis de los gases y la determinación de la ventilación, el consumo de oxígeno y la eliminación de anhídrido carbónico, durante la realización del ejercicio en este tipo de test, realizamos la monitorización o el registro de diferentes variables y de esta manera vamos a poder tener una información adicional que nos permitirá interpretar adecuadamente la respuesta al ejercicio. Es decir, si yo quiero determinar la máxima capacidad de ejercicio, obviamente voy a tener que determinar, ¿sí?, el consumo de oxígeno. Eso es un indicador de la capacidad funcional. Pero otros cambios que ocurren a nivel cardiovascular y respiratorio me van a poder brindar información acerca de las características de esa respuesta. Es decir, durante la realización de un test cardiopulmonar de ejercicio, registramos otros parámetros, ¿sí?, y a partir de esos parámetros obtenemos distintas variables, cuyo análisis permite tener una más completa caracterización de la respuesta al ejercicio, identificar determinantes, factores limitantes en caso de existir y factores que pueden ser objetivos de una intervención en busca, por ejemplo, de una mejora del desempeño individual. Por ejemplo, nosotros registramos el consumo de oxígeno de una persona, alcanza su máximo en la prueba realizada y vemos que ese valor de consumo está por debajo de lo que se espera a sujetos de su edad. Entonces, importa saber cuáles son los factores que explican esa reducción de la capacidad funcional del sujeto. Aquí, entonces, podemos analizar qué es lo que sucede con otras variables. Por ejemplo, qué es lo que sucede con la ventilación, ¿sí?, qué es lo que sucede con la saturación de oxígeno, qué es lo que sucede con los denominados umbrales ventilatorios a los que haremos referencia más adelante. Entonces, en definitiva, lo que decimos es, a partir del análisis de distintas variables, yo puedo interpretar adecuadamente un resultado de un valor de consumo de oxígeno máximo obtenido en un sujeto. Y en base a ello poder explicar por qué obtuve ese nivel o esa capacidad funcional en el sujeto. Por otra parte, y si pensamos estrictamente en el análisis de la respuesta en términos de la fisiología, como veremos más adelante, si analizamos la ventilación y su relación con la eliminación de anhídrido carbónico y consumo de oxígeno, podremos identificar transiciones y variaciones en la contribución relativa de los distintos sistemas energéticos durante el ejercicio. Por ejemplo, la transición aeróbico-anaeróbica. Entonces, como les decía, a partir de este tipo de evaluaciones, considerando no solamente el consumo de oxígeno, podemos enriquecer nuestra comprensión sobre la respuesta cardiopulmonar al ejercicio.